¿Cómo estás, Nicolás? Y efectivamente, luego de la información, vamos ahora a las entrevistas. Y aquí en Diálogo Abierto, esta noche, vamos a hablar sobre el caso de los Mamani videos, ocurrido en el 2018 y que hoy la Corte Suprema ha ratificado los 4 años y 6 meses de condena contra Kenji Fujimori. Pero no irá a prisión, no será una sentencia con ejecución efectiva. Vamos a hablar justamente con el abogado James Rodríguez, quien está aquí ya en los estudios para hablar sobre este tema y algunos detalles más relacionados al derecho. También en esta noche, aquí en Diálogo Abierto, usted va a conocer si en su distrito habrá o no aumento por el cobro justamente de los impuestos municipales. Y es que el gerente del área legal de la Cámara de Comercio de Lima, Álvaro Gálvez, nos va a hablar sobre el incremento de los arbitrios en al menos 40 distritos de Lima y del Callao. Y cerraremos el programa siguiendo con el tema de la trata de personas, porque a esta intervención que se produjo el fin de semana y que ha desarticulado a la banda conocida como los Hijos de Dios, vamos a recibir el aporte de alguien que sigue el tema de cerca. Se trata justamente de Ángela Villón, quien va a estar en los estudios de TV Perú para darnos más detalles y cómo se está trabajando justamente para acabar contra lo que se llama la esclavitud del siglo XXI. Esto y mucho más aquí en Diálogo Abierto. Antes, el resumen informativo. Que se vaya la policía, que se vaya la policía. Presidente, dialogamos sobre la guerra, maldito hijo de... La presidenta ha dispuesto el viaje inmediato de los ministros de Defensa y del Interior a Tumbes para que en el terreno coordinen acciones de resguardo de nuestras fronteras en los puestos y pasos fronterizos. En segundo lugar, se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país. En tercer lugar, se ha dispuesto la movilización de un contingente de policías que ayuden a la policía que actualmente está apostada en nuestra frontera con Ecuador para que haga un control más intenso del tránsito de las personas y la migración de los migrantes que ingresan a nuestro país. Hay información respecto a que las armas que se usaron los delincuentes en Ecuador tenían logos de las Fuerzas Armadas del Perú. Se está investigando y para eso también va a ir personal de inteligencia a nuestra frontera. Vamos al desarrollo entonces de lo prometido esta noche en Diálogo Abierto. Y sin duda la noticia política judicial del día es el caso de los Mamani videos. Si nos remontamos al 20 de marzo del 2018, por la noche, cuando se convoca una conferencia de prensa y se presentan justamente videos en los que aparece Kenji Fujimori y otros parlamentarios más de su entorno, en donde le propone al congresista Mamani justamente votar en contra de lo que era una segunda pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski y le propone votar en contra a cambio de obras. Y esto se produjo justamente en medio de una crisis política como consecuencia de una solicitud para la excarcelación de Alberto Fujimori. Allí empieza este caso que, digamos, ha tenido hoy su marco final con una apelación que había presentado la defensa de Kenji Fujimori. Vamos a conversar sobre este tema con alguien que conoce justamente el tema y es especialista en derecho, el doctor James Rodríguez, quien está esta noche aquí con nosotros. Doctor, muy buenas noches. Como siempre, Ricardo, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. El gusto también es nuestro. Bueno, la Corte Suprema ha ratificado 4 años, 6 meses de condena contra Kenji Fujimori, pero no va a ser una condena efectiva. Efectivamente, el día de hoy la Corte Suprema de Justicia del Perú ha ratificado la condena contra el excongresista Kenji Fujimori en la pena de 4 años y 6 meses por el delito de tráfico real de influencias. A él y también a un grupo de congresistas que, como hemos podido tomar conocimiento en las noticias, en los audios, en los videos que han salido a la luz pública, bueno, pues se festinaban
la entrega de obras, ¿no?, a cambio de cambiar o torcer el voto de algunos congresistas. Claro, estaban involucrados Bienvenido Ramírez Así es. y el congresista Guillermo Bocángel, Así que es. eran parte del grupo que lideraba Kenji, una facción dentro del fujimorismo. Así es, y hemos podido ver dentro de esos videos Los cómo- Avenger. los Avenger, cómo le ofrecían obras al congresista Mamani, que en paz descanse, para que puedan torcer su voluntad de votar en contra, en este caso, de la vacancia de PPK. Esto es tráfico de influencias porque recordemos, los parlamentarios no tienen iniciativa de gasto, no pueden dar obras, porque en el video se observaba que Kenji le ofrecía obras en Puno al congresista Mamani, justamente, a Moisés Mamani, como se llamaba, Así es. a cambio de que todo el grupo que él lideraba o que tenía cercano a él vote en contra de la posibilidad de vacar a Pedro Pablo Kuczynski en ese entonces. Así es una excelente pregunta, y precisamente el día de hoy la Corte Suprema de Justicia de la República ha dado una clara demarcación qué cosa es política y qué cosa es ilegal. Ha manifestado en la sentencia del día de hoy, es importante manifestarlo, para que las personas tengan una idea clara, que el ofrecer obras, en este caso por parte de congresistas, quienes no tienen la facultad de hacerlo a cambio de votos, no es una práctica política, sino es un acto ilícito, un acto delincuencial. ¿Tráfico de influencias? Tráfico de influencias. En pocas palabras. En ¿no? pocas palabras. Pero es algo que digamos que se incurre mucho desde la campaña electoral, hacen eso los de los Por candidatos. supuesto, pero esto es una práctica que podría ser común, pero que está contrario a la ley. Ellos, los congresistas, no están facultados ni están autorizados para ofrecer obras. La Corte Suprema entonces sienta precedente con este fallo, Precisamente, y lo ha dicho muy claro el día de hoy. lo que significa que si otro congresista ofrece algún tipo de obras ya a sus representados, estaría incurriendo en esta práctica. No necesariamente a sus representados, sino para cambiar la voluntad del voto. Ajá. Ah, perfecto. Esto es la diferencia. En el caso, por ejemplo, de Montesinos, hemos podido ver cómo él compraba y cambiaba la voluntad de los votos de los congresistas en aquel momento a cambio de dinero en efectivo. Claro. Acá, en el caso de los Avenger, hemos visto cómo le ofrecían obras, en el caso de Mamani, para que pueda cambiar su voto y pueda votar en contra de la vacancia en ese momento del presidente PPK. Claro, porque el argumento, entiendo, de Kenji y los otros excongresistas es que ese era un gesto solo político. No necesariamente político. Cuando va contra la norma ya no es político, ya es contrario a la ley. Es un acto ilícito, un acto ilegal, y la Corte Suprema el día de hoy, como hemos remarcado, lo ha delimitado claramente, que no es una práctica política, es un acto ilegal. Doctor Rodríguez, estamos acostumbrados en el Perú que cuando se dicta una condena por más de 4 años, esta tiene que ser efectiva, es decir, la persona tiene que cumplir su sanción o el fallo en un penal. ¿Por qué Kenji Fujimori, o por qué en el caso de Kenji Fujimori no va a ocurrir eso? Bien, el señor Kenji Fujimori y sus coinculpados fueron sentenciados a 4 años y 6 meses de pena efectiva contra la libertad, pero quedó suspendida hasta que el superior jerárquico, en este caso la Corte Suprema, ratificara la sentencia, Producto de una apelación. producto de una apelación. Sin embargo, en este proceso de apelación que ha pasado varios meses, en el mes de noviembre del año pasado, hace aproximadamente 2 meses y días, el gobierno dictó un decreto legislativo, 1585, en las cuales las personas condenadas a no más de 5 años de pena privativa de libertad podrían tener una pena suspendida. Este decreto legislativo es retroactivo a la parte que se encuentra procesada. Porque favorece al reo. Porque favorece al reo. Así lo indica la Constitución, así lo indica la norma jurídica. Entonces, bueno, pues por casualidades de la vida, por suerte, o bueno, pues digamos a los que les pueda favorecer o no, esta ley se aplica. Y la Corte Suprema el día de hoy ha suspendido la pena de efectiva a suspendida precisamente por este decreto legislativo dada por el actual gobierno. ¿Esto ya es un caso cerrado hoy? ¿Es ya oleado y sacramentada la decisión de la Corte Suprema? ¿O todavía la defensa de Kenji Fujimori puede recurrir a una nueva apelación? El derecho tiene muchos recursos, el derecho es muy recurrente. Le queda aún
a la defensa del ex congresista Kenji Fujimori, ahora condenado por temas de tráfico de influencias, recurrir a la vía constitucional, vía una demanda constitucional de habeas corpus. Al poderse haber encontrado, habría que ver si se encuentra o no, algunos tipos de errores materiales o errores de interpretación o falta de motivación. Pero no olvidemos... El hecho de que, discúlpeme, que se haya editado aparentemente los Mamani videos, digamos, ¿no podría favorecer justamente a los procesados en este caso? De acuerdo a la sentencia del día de hoy, en la cual he podido leerla con mucho detenimiento, no ha habido alteración de los videos que han sido materias de fundamento o de elemento probatorio para dictar la sentencia. Es decir, este fallo echa por tierra la propuesta de la defensa de Bocángel y de otros, ¿no? Perfectamente. O sea, la Corte Suprema ha demarcado que no ha habido alteración de los videos. Es decir, es una prueba lícita. Una prueba lícita porque ha sido, digamos, proporcionada por la misma persona que participó en las conversaciones. Ahora, ¿Kenji Fujimori puede hacer vida política teniendo esta condena de 4 años y 6 meses? De acuerdo a la sentencia, creo que queda inhabilitado por cierto periodo, algo de 18 meses. Sin embargo, tiene que pagar una reparación civil de algo de 500.000 soles para que sea rehabilitado y así como no volver a cometer un delito similar ni cualquier otro tipo de delito. Esto es muy importante. Si el señor Kenji Fujimori y sus coinculpados, en este caso sentenciados, cometen un delito o infringen las leyes de conducta, las reglas de conducta dictadas en la sentencia, entonces, a pedido de la Fiscalía o de la Procuraduría, se podría revocar la sentencia de suspendida a una pena efectiva. ¿Qué tendría que ocurrir para que Kenji Fujimori tenga que ir a un penal? Por ejemplo, el incumplimiento de una regla de conducta manifiesta claramente no cometer algún tipo de delito. Si él come uno de los sentenciados cometiera en este periodo de 4 años de pena suspendida algún tipo de delito y es condenado por un delito doloso, entonces se le puede revocar con bastante eficiencia la pena suspendida y pasaría a una pena efectiva y podría y debería ser internado en un penal a cumplir la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional. ¿Qué plazo tiene o tienen todos los inculpados en este caso para pagar la reparación civil? El pago de la reparación civil se paga durante el periodo del cumplimiento de la sentencia y sirve necesariamente para que una persona quede rehabilitada, es decir, todos sus derechos y la condena pase a un archivo, tendría primero que cancelar el íntegro de la reparación civil. Esto es muy importante. En el caso, por ejemplo, de su padre, del señor Kenji eso era Fujimori, lo que iba a preguntarle de inmediato. Él no ha pagado un solo sol de la reparación civil. Es decir, tiene un indulto, está en libertad, no ha pagado la reparación civil, estará en libertad, pero no creo que pueda ser rehabilitado. Ah, ese es otro tema. O sea, figura como no rehabilitado. No rehabilitado. Cuando, digamos, el objetivo de una condena es justamente lograr la reinserción de una persona en la sociedad. Así es. Bueno, entonces Kenji Fujimori estará fuera de la vida política cerca de 2 años. Por lo menos, de acuerdo a lo que hemos podido ver en la Corte Suprema al emitir la sentencia, habla de 18 meses o algo de 2 años en las cuales no podría participar en la vida política. No podría ser candidato entonces. Creo que no llega, ¿no? Ahí sí no la suerte no lo va a acompañar. Ya no lo va a acompañar, como el decreto legislativo que lo favoreció, digamos, bastante eficiente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor James Rodríguez, por habernos explicado así, con mucho detalle, justamente, como un profesor de Derecho, cada uno de estos aspectos respecto al caso de los Mamani videos. Muchísimas gracias. Buenas Siempre noches. es un gusto estar con ustedes. Muy amable. Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto para ir al segundo tema. Y ahí tienen de fondo las imágenes de la Municipalidad de Lima. Es que vamos a hablar de los arbitrios municipales. En al menos 40 distritos de Lima y el Callao tienen incrementos. Vamos a conocer cuál es el distrito con mayor reajuste en este tributo municipal. Pausa y volvemos. Volvemos a Diálogo Abierto.
Empieza el año y empiezan también ya las definiciones en cada una de las entidades públicas respecto a tributos. Y una de ellas son las municipalidades. Se conoce de un informe que ha elaborado la Cámara de Comercio de Lima respecto a cuáles son los reajustes que se van a tener en el tema de los arbitrios. Es decir, este impuesto que pagamos todos por los servicios que brindan las municipalidades. Vamos a hablar sobre el particular esta noche con Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima. Señor Gálvez, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo Abierto. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, denos algunos detalles, por favor, de este trabajo que han desarrollado en la Cámara de Comercio respecto a los reajustes para este 2024 en cuanto a arbitrios en Lima y Callao. Sí, efectivamente, la Cámara de Comercio de Lima ya hace algunos años hace un análisis respecto al incremento porcentual que tienen los arbitrios de un año al otro. Para poner un poco en contexto al público que nos escucha, recordemos que los arbitrios son un tributo municipal que constituye financiamiento, fuente de financiamiento de las municipalidades distritales. ¿De acuerdo? ¿Por qué es que pagamos arbitrios? Básicamente por tres servicios que son esenciales para todos los vecinos en la ciudad. Lo pagan los propietarios, sea persona natural o sea persona jurídica, de los predios que están localizados dentro del distrito, y se paga por tres servicios públicos, básicamente. Por la limpieza pública, que incluye la limpieza de las calles, la recolección de basura, por el mantenimiento de parques y jardines y áreas verdes en general, y por seguridad, que típicamente es el serenazgo. Es por estos tres servicios que los propietarios de los predios en el distrito pagan los arbitrios, ¿okay? Este tributo municipal. Ahora, creo que también es interesante entender cómo es que se calculan estos arbitrios que va a pagar cada vecino propietario. Para tal fin, las municipalidades distritales tienen que hacer todos los años un costeo global, un costeo económico de cuánto les va a costar prestar estos tres servicios en su distrito, ¿okay? Un costeo completo, es decir, cuánto le va a costar en maquinaria, en vehículos, en combustible, en recursos humanos, en la logística que necesita para prestarlo, en los gastos administrativos. Es un costeo completo. De ahí le va a salir un monto que tiene que distribuir, ¿no? Es el costo de la municipalidad, pero tiene que trasladárselo vía este tributo a los propietarios. Claro. Ahora bien, este traslado no es exactamente igual para cada propietario. Es decir, no todos los propietarios de los predios van a pagar exactamente lo mismo, sino que hay una distribución. ¿De qué depende este tarifario, digamos, entre vecinos de determinadas zonas de un distrito? Así es. Lo que tiene que hacer la municipalidad es individualizar en cada uno de los propietarios. ¿Cómo hace esto? En función a algunos factores que definió además el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo, llegado un caso en esa vía, que tienen que ver con el uso del predio, el tamaño del predio y la ubicación del predio, básicamente. Entonces, por ejemplo, para el caso de limpieza pública, limpieza de calle, va a influir los metros lineales de frontis que tiene la propiedad, porque se entiende que el barrido de las calles, las limpiezas van a impactar directamente dependiendo de cuánto de frontis tenga ese predio. En el caso, por ejemplo, de mantenimiento y parques y jardines, a mayor cercanía de las áreas verdes, de un parque, de una berma, de cualquier área verde, mayor pago. Mayor será la intensidad del disfrute de este servicio público por parte del propietario, por lo tanto le corresponderá un mayor arbitrio. En el caso de seguridad, tiene que ver que el servicio público, el propietario lo va a disfrutar en la medida de que haya una zona de mayor peligrosidad
que implique mayores recursos de la municipalidad. Entonces, en base a estos factores, es que cada propietario tendrá un costo de arbitrio diferente para Don Álvaro, cubrir los el costos de la hecho de que yo municipalidad. viva en una zona residencial hace también que el tributo que debo pagar sea más alto que el de otras zonas, otros sectores de mi distrito. Sí, sí, la ubicación también influye. Principalmente influye la ubicación del predio en mantenimiento de parques y jardines y en seguridad, sin duda. Pero también el destino del bien, de la propiedad. Es decir, si es para casa habitación, va a ser diferente para otros usos, ¿no? Que básicamente son usos comerciales. Por ejemplo, en los supuestos distintos a casa habitación, no solamente va a importar el tamaño del predio, sino también la actividad realizada. Por ejemplo, no sé, un centro médico va a tener un recojo de residuos sólidos. Claro. Ahora, si estamos conversando con don Álvaro Gálvez, que es el gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima, nos está explicando justamente sobre el incremento que en promedio se va a dar un 30% en el tema de los arbitrios, que son, como explicaba justamente, estos tributos municipales que pagan los propietarios de los predios, de los inmuebles, justamente cada año por los servicios esenciales que brindan las municipalidades, vale decir, por ser propietario del predio y por los servicios de limpieza, de parques y jardines, además de seguridad, vale decir serenazgo. Tenemos ya recuperado a don Álvaro Gálvez. Sí, nos estaba explicando entonces, señor Gálvez, y yo quería preguntarle, a ver, el propietario de un departamento en un condominio, y si yo soy propietario de un chalet, ¿cuál es la diferencia en ese caso? Igual, se aplican los mismos factores, el tamaño del bien, la ubicación, el destino de la propiedad, se va a aplicar lo mismo. Algo, por ejemplo, que no se puede aplicar, que no debe las municipalidades tenerlo en consideración como un elemento para determinar el costo del arbitrio, es el valor del predio. O sea, el autovalúo, por ejemplo, no se toma en cuenta para efectos de calcular los arbitrios, porque los arbitrios son un tributo municipal que es denominado tasa, y la tasa lo que hace es aplicar un tributo en función del servicio público que se presta, independientemente si esa propiedad vale más o vale menos, ¿no? Lo que hay que aplicar son los factores que le mencionaba, ¿no? Correcto. Entonces, ahora hemos estado, un dato adicional, las municipalidades distritales tienen que hacer este costeo y aprobarlo por una ordenanza, ¿ok? Que es, digamos, instrumento con rango legal que tienen las municipalidades. Y además tiene que ser ratificado por el Consejo de la Municipalidad Provincial, ¿no? En el caso de los distritos de Lima, la Municipalidad Provincial de Lima. Y tienen que hacerlo antes del 31 de diciembre. Tiene dos opciones las municipalidades. Una opción es hacer lo que hemos comentado, el costeo global. Correcto. Y de ese monto hacer la distribución. Y la otra es que si no hace ese costeo, por alguna razón no quiso hacerlo, por alguna razón o no aprobó la ordenanza dentro del plazo, la única opción que tiene es ajustar los montos de los arbitrios aplicados en el año anterior. Correcto. ¿Escucha? Correcto. Sí, lo estamos escuchando. Sí. Estamos escuchando. Ajustar los montos de los arbitrios aplicados en el año anterior al índice de precios al consumidor. Correcto. ¿No? Que es un índice relacionado con la inflación. Correcto. Así es. Don Álvaro. El índice de precios al consumidor del año 2023 ha sido de 3,3%. Así es. Por eso es que vemos que 18 municipalidades de las 40 han ajustado, han subido el arbitrio, pero hasta un máximo de 3,3%, ¿no? Algunas un poquito menos, porque, digamos, consideran que no deben subir más. Otras han llegado en virtud hasta el 3,3%. al trabajo que ha desarrollado la Cámara de Comercio de Lima, liderada por su persona, don Álvaro, ¿cuáles son los distritos en Lima y Callao que tienen mayor incremento o mayor reajuste en arbitrios? Sí, hemos
del análisis que se ha realizado, tenemos que la Municipalidad de La Victoria tiene un incremento de 29,5% en los arbitrios. Tenemos también que en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de... le voy a indicar acá exactamente, en la Municipalidad del Callao, ¿ya? Esto también hay que decirlo, en el caso del Callao, que ya no es propiamente Lima, ha aumentado los arbitrios para casa-habitación hasta un 10%, pero para otros usos distintos a casa-habitación ha aumentado en 30%. Ahora, volviendo a Lima, el segundo distrito con mayor aumento es Barranco, que ha subido en un 25% más que el año anterior, ¿no? Tenemos otros casos como San Juan de Miraflores, que ha subido 21,29%, entre otros, ¿no? Surco ha subido 19,74%, ¿no? Eso quiere decir, digamos, ¿por qué sube, no? Los que no suben por el ajuste al índice de precio al consumidor, estarían subiendo porque cuando la municipalidad ha hecho el costeo, está, entendemos, incluyendo más recursos necesarios para prestar el servicio. Claro. Por lo tanto, ¿qué deberíamos esperar como vecinos de estos distritos? Es que estos servicios públicos que nos brinda la municipalidad sean mejores al año anterior, por lo menos, porque Claro. si hay un incremento, significa es que están fortaleciendo esos servicios. Ahora, si hacemos comparación con años anteriores, este estándar de 10, 20 y 30% en distritos como San Juan del Lurigancho con 10%, San Juan de Miraflores con 21%, La Victoria con casi 30%, como usted nos explicaba, ¿es un estándar que se mantiene o este año los reajustes son mayores que años anteriores? Y le pregunto esto porque la mayoría de distritos está renovando, por ejemplo, flota de serenazgo, ¿no? Al cumplir un año, los alcaldes están trabajando en el tema de la inseguridad y vemos y nos enteramos diariamente de que hay mayor número de unidades, mayor número de serenos, de equipos, y esto tiene que ser refinanciado de alguna manera. Efectivamente, muy interesante tu pregunta, porque en algunas municipalidades, en este caso 18, decía que han subido hasta un máximo de 3,3%. Sin embargo, del año 2022 al 23, el incremento porcentual fue mayor en esos casos porque la inflación de ese año fue mayor, ¿no es cierto? Estuvo 8%. superando llegan, sí, 8% aproximadamente, de tal manera que la subida de arbitrios del 2022 al 2023 fue mayor a la que estamos percibiendo ahora, con algunas excepciones, ¿no? Porque las subidas de La Victoria, de Barranco, que hemos visto, en realidad son históricamente altas, ¿no? Correcto. Ahora, ¿qué cantidad de vecinos cumplen con pagar sus arbitrios? Porque por lo general sabemos que la tasa de morosidad es alta y cada fin de año lo que hacen las municipalidades es justamente dar facilidades para los pagos. Sí, has tocado un punto que también es la otra cara de la medalla, ¿no? El porcentaje de omisión al pago de arbitrios es muy alto a nivel nacional y en particular en las municipalidades en Lima Metropolitana. Es, por decirlo de una manera, tradicionalmente alto. Por eso es que vemos cada fin de año campañas de incentivos, descuentos para que paguen los servicios. Ahora, esto también nos llama a una reflexión, porque los vecinos de los distritos tienen que ver materializados esos servicios públicos, ¿no? Los arbitrios son tasas que paga el contribuyente por un servicio público que se efectiviza en el propio contribuyente. Es decir, tiene que ver, es distinto a los impuestos, ¿no? Que uno paga y eso va a un fondo donde hay un presupuesto común para el financiamiento del Estado, pero en el caso de las tasas, como son los arbitrios, tiene que haber un servicio público de vuelta. Entonces, cuando los propietarios de los predios tampoco ven un servicio efectivo, se desincentiva el pago y se vuelve un círculo vicioso respecto a la prestación de servicios y a la omisión al pago, ¿no? Entonces, siempre hay que invocar a los
vecinos que son contribuyentes de este tributo, que sean conscientes que también el pago de este arbitrio es el que financia los servicios públicos que luego todos nosotros reclamamos. Perfecto. Muchísimas gracias por este contacto, don Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima. Seguramente volveremos a conversar próximamente. Muchísimas gracias por esta información. Buenas noches. Encantado, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, ya lo saben, los vecinos de La Victoria tienen el incremento más alto en cuanto al precio o al costo que deben pagar por tributos. Momento de hacer una pausa aquí en Diálogo Abierto para volver y hablar sobre temas que son preocupantes, pero que tienen que estar en la agenda permanente de nosotros, como es la trata de personas y la prostitución. Cómo grupos organizados transnacionales operan en países como el Perú y a través de engaños logran justamente que jovencitas, muchas de ellas menores de edad, sean introducidas a este vil negocio, como es la trata, el maltrato y lo que significa la esclavitud del siglo XXI. Con eso y más, volvemos luego de la pausa. Volvemos a Diálogo Abierto a través de TV Perú. Tenemos imágenes en este momento que vamos a difundir respecto a un incendio que se está registrando. Son imágenes que nos han enviado nuestros televidentes. Incendio que se registra en el Mercado Central de Lima, en el centro histórico de la capital, y que estamos viendo las llamas de fuego y sobre todo la densa humareda que puede ser seguramente vista por varios kilómetros a la redonda. Eso está ocurriendo en estos momentos en el centro histórico de la capital, en el Mercado Central. Ya el equipo periodístico de TV Perú está en el lugar y nos va a estar reportando en los próximos minutos y a lo largo de nuestros informativos lo que está ocurriendo en este lamentable siniestro ya de grandes proporciones que estamos viendo en imágenes en este momento. Son entonces detalles, justamente la información que nos ha entregado, que nos entregan nuestros televidentes de lo que ocurre en este momento, en este incendio ya de proporciones que afecta el mercado más importante de la capital, como es el Mercado Central de Lima, y a donde ya han llegado el Cuerpo General de Bomberos del Perú para justamente socorrer a los afectados y sobre todo combatir las lenguas de fuego que estamos observando en estos momentos. Se registra entonces, como aparece ya en nuestro banner, este incendio de proporciones en el centro histórico de Lima. Nos dicen por interno que son más de 40 unidades del Cuerpo General de Bomberos las que se encuentran en la zona, y eso sí, aprovechamos para decirles a quienes nos están también siguiendo desde sus vehículos, evitar ingresar por zonas cercanas al Mercado Central, sobre todo a la avenida Bancay, que entendemos a esta hora debe estar ya cerrada, y las vías adyacentes, como son el Jirón Guayaga, Ucayali, el Jirón Puno, Emancipación, que son zonas cercanas justamente de ingreso a el sector del Mercado Central, que está, por cierto, a solo 200 metros del Congreso de la República, que es otra zona también bastante céntrica de la ciudad aquí en Lima. Entonces, numerosas unidades del Cuerpo General de Bomberos han llegado a esta zona para justamente socorrer esta emergencia. Y lo que hay que pedirle también a los vecinos del centro de Lima es reducir al máximo y disminuir, en pocas palabras, el consumo de agua. ¿Por qué? Porque lo que se requiere en este momento es agua para poder justamente acabar con las lenguas de fuego. Así que, y justamente los bomberos requieren agua y los surtidores requieren fuerza para socorrer las llamas. Bien, en breve tendremos más información de este incendio entonces. Vamos al tema que lo habíamos prometido. El de estas bandas organizadas internacionales que operan justamente en diversos países y que están justamente llevando a jóvenes para lo que significa
la trata de personas. Este fin de semana el tema ha vuelto al tapete porque justamente se ha logrado desarticular a varios integrantes de la banda conocida como los Hijos de Dios, que son una suerte de brazo de lo que significa esta organización también proveniente del exterior como es el Tren de Aragua. Solo el año pasado, las cifras indican que 3.119 personas han sido víctimas de trata en las zonas rojas de Lima, pero hay otro tema adicional, el control territorial de la explotación sexual. Vamos a conversar justamente sobre el particular con Ángela Villón, que está ya en contacto con nosotros a través del Zoom. Ella es presidenta de la Asociación de Personas que Ejercemos el Trabajo Sexual, Milusca Vida y Dignidad, y coordinadora del Movimiento Nacional. Ángela, buenas noches, gracias por estar aquí en Diálogo Abierto de TV Perú. Buenas noches Perú, gracias por la invitación. Sí, a ver, desde el movimiento que usted lidera, ¿cuál es la información que tienen sobre el tema de trata, de explotación sexual que ahora ha crecido? Ya no se da solamente en el Perú, sino que son grupos que vienen desde el exterior y que justamente han sentado sus bases en Lima y en otras zonas del interior del país, pero que además también se apropian incluso de las calles. Nosotros hemos venido denunciando históricamente esto no es de ahora, esto viene desde hace muchos años y se acentuó con la migración de malos extranjeros que vinieron a delinquir aquí el país de una manera empresarial. Inclusive hicieron todo un mapeo de las plazas de Lima, se hizo un plan piloto en el 2018. Ellos lo anunciaron porque ya ellos habían en el 2018 ya tomado las plazas de Lima y que habían anunciado que eso se iba a expandir en las regiones y lo hicieron. Todo esto se denunció en su momento con la policía y prácticamente se descuidó del tema porque nunca les había interesado. Nosotros de por sí ya teníamos mafias, de malos elementos policiales, de malos peruanos que se organizaron para delinquir en esta delincuencia, criminalidad de trata, para explotación sexual, para cobro de cupos, de extorsión. Claro. Muchos de ellos se descubrieron con malos elementos policiales, pero cada vez que nosotros hablábamos con algún director de la dirección, con algún general de la dirección de la policía, en principio no nos tomaban las denuncias, no nos hacían casos y se molestaban enérgicamente. Era una cosa que te cerraban la puerta en la cara cuando les decías que había policías involucrados en esto, ¿no? O sea, se cegaban, estaban en una negación. Y ya pues, últimamente, cuando empezamos a tener picos altos de asesinatos por estas mafias, recién nos han hecho caso ante las denuncias. Señora Villón, ¿estas mafias están ya identificadas? Ustedes, por ejemplo, desde su organización, ¿conocen de quiénes están detrás de ello, en dónde operan y cómo se han unido también a las organizaciones internacionales? Desde la organización, nosotras no podemos dar con detalle todo este tipo de investigaciones porque está pero los tienen mapeados al menos. Del servicio de inteligencia de la policía. Obviamente las trabajadoras sexuales tienen mucho miedo de enfrentarlo. Sí, nosotros lo hemos venido denunciando públicamente porque no solamente ha afectado a la población de trabajadoras sexuales en sí, sino hasta el vecino de a pie, porque al tomar las plazas, entre comillas, que son las calles, sí, claro, que ellos han tomado para poder traer a las mujeres que han sido tratadas, los mismos vecinos se han quejado, han salido y han sido afiliados, han sido baleados. Entonces, son muy peligrosos. Aparte que si la policía, tengo entendido, los tiene identificados. Lo que a mí me preocupa es
que después de tanto seguimiento, de tanta investigación y de que por fin estén de una manera exitosa empezando a desarticular estas mafias, cuando uno piensa que por fin nos están escuchando las voces de las compañeras, hay estos cambios en la dirección de Trastá. Lo cambiaron a General Malaver y eso a nosotros nos preocupa mucho porque ahorita no sabemos qué dirección va a tomar las investigaciones y por qué lo han cambiado. Si estábamos en una situación de desactivación de las mafias demasiado exitosa. O sea, nos ha sorprendido estos cambios que han habido. Estas 40 jóvenes que fueron justamente, no sé si el término es liberadas, pero que han sido ya, digamos, logradas extraer de estos grupos de mafias el fin de semana. La característica es que son menores de edad, muchas adolescentes. Es decir, ahora la trata busca justamente a jovencitas de 18 para abajo a fin de continuar con este negocio, con esta explotación. ¿A qué se debe ello? ¿Ustedes han podido también entender por qué ahora buscan a menores de edad? Pero es obvio, somos un país machista completamente, lleno de parafilias y de una educación completamente errada, donde los hombres se creen más hombres al subordinar a una niña ante el sexo, se siente poderoso. Hay una cuestión muy machista en esto, hay un mercado. Por eso un amigo me comentó que tuvo que ir a Pucallpa, por ejemplo, a un viaje de negocio y se hospedó en un hotel donde lo estaban esperando para hacer la reunión y todo. Y es que como una cuestión de cortesía, los habían invitado a darse un baño en la piscina donde les esperaban niñas de 10, 11, 12 años para que puedan tener relaciones sexuales, como una cortesía. O sea, ¿qué cosa es lo que estamos viviendo en este país? ¿Qué clase de ciudadanos, pueden poder formar parte de este mercado? Porque mientras haya este tipo de mercado de hombres que solicitan, ahora, eso de que las ofrecen, sí, las ofrecen en catálogos, las ponen por rango de edades, cuanto más jovencitas, pues te cobran mucho más. Es increíble que en este país hayan personas que puedan ser parte de esa mafia, porque en realidad el cliente es ser parte de la mafia. Señora Villón, desde la asociación que usted lidera, ¿qué ayuda se está dando justamente a estas jovencitas? Porque las cifras son altas, ¿no? Estamos hablando de más de 3.000 menores que han sido víctimas de trata en el país. Disculpe, no le entendí la pregunta porque se entrecortó. Sí, le preguntaba yo, la asociación que usted lidera, ¿qué tipo de apoyo puede dar o está dando justamente a las menores y a las mujeres que son víctimas de trata, de explotación sexual y que además, como usted lo venía explicando, en muchos casos son también víctimas de amenazas por estas organizaciones que se lotizan las calles en Lima? En menores de edad ninguno. Lamentablemente no nos corresponde, no tenemos fondos, no tenemos medios, el Estado no apoya. Lo único que sí nosotras podemos hacer es poder encender las alarmas en las denuncias públicas que podemos hacer, porque son denuncias públicas las que hacemos, porque no somos directamente las víctimas, y que en caso de las que son tratadas, que son adultas mayores de edad, de alguna manera han podido escapar de las mafias, porque tampoco podemos ingresar al mundo de las mafias porque hay gente muy peligrosa. Inclusive yo misma hace tiempo que dejé de hacer trabajo de campo porque fui amenazada de muerte, entonces ya no puedo salir de mi casa. Tampoco el Estado me protege, no me cuida, y a pesar de que soy una reconocida defensora de los derechos humanos de mi comunidad, no le importa. Entonces obviamente lo único que podemos hacer es
lo que vamos haciendo hasta ahora, ¿no? Denuncias públicas, un poco ver también de manifestar el modus operandi de cómo funcionan las mafias, pero de ahí más allá es peligroso, ¿no? Además nosotros también denunciamos que la policía misma no tiene presupuesto suficiente para poder seguir la ruta de la criminalidad, porque no tiene forma, no tiene dinero. Perfecto. A mí es otra de las cosas que a mí me sorprende de nuestra policía. A nivel de otros países, para poder recaudar pruebas, las huellas, los mismos cuartos donde se pueden hacer las identificaciones, no hay forma. Entonces, la que se denuncia, inclusive hasta los fiscales no se pueden dar abasto para una investigación que debería de durar ¿qué claro, le digo? 3, 4 numerosos, meses, dura más de un año, porque no hay forma de movilizar a la gente. Procesos largos, perfecto. Muchísimas gracias, señora Ángela Villón, por este contacto. Le agradecemos por habernos explicado en esta situación dura, real y cruel que afectan a muchas mujeres. Gracias. Termina esta edición de Diálogo Abierto. Muy buenas noches.